Hay un momento exacto en que un hombre decide que ya fue suficiente. No es un momento ruidoso, no hay portazos resonando en el pasillo, no hay gritos que atraviesen las paredes del dormitorio, no hay platos rotos contra la mesada ni maletas lanzadas por la escalera con toda la furia acumulada de años. Es un momento silencioso, casi clínico, con la frialdad peculiar de algo que lleva mucho tiempo cocinándose a fuego muy bajo y que finalmente, sin anunciarlo, termina de hacerlo. Es el momento en que algo dentro de uno se apaga, no de bronca sino de agotamiento puro, y uno entiende con una claridad que nunca tuvo antes, una claridad que duele exactamente porque es tan nítida, que las cosas no van a seguir siendo como eran, que no pueden seguir siendo como eran, que si siguen siendo como eran, lo que se pierde no es la situación, sino uno mismo. Mi momento fue un domingo a la noche, pasadas las 11, sentado en el piso de cemento frío del garaje, con la espalda apoyada contra la pared y el teléfono en la mano. El garaje olía a aceite viejo y a ese tipo de polvo que se asienta en los lugares que nadie visita mucho. Un olor que en otro contexto me habría dado sueño, pero que esa noche tenía algo de brutalmente honesto. La luz del techo parpadeaba cada tanto, como siempre lo había hecho desde que nos mudamos al departamento. Una lámpara que yo había anotado en mi lista mental de cosas para arreglar y que nunca había arreglado porque nunca pasaba tiempo suficiente en el garaje para que me molestara. Esa noche sí pasé tiempo ahí, bastante tiempo. Tenía la aplicación del banco abierta en el teléfono. Una transferencia pendiente de confirmación. El monto era $800. El concepto decía curso de fotografía. Y el nombre del destinatario era Camila. Todo listo para confirmar con un solo toque, igual que docenas de veces antes, igual que lo había hecho durante 4 años, sin que me generara ninguna fricción interna, porque lo había normalizado hasta convertirlo en algo tan automático como respirar. Pero esa noche el dedo estaba sobre el botón y no bajaba. Me quedé así durante varios minutos que no supe contar. El teléfono iluminando mi cara en la oscuridad del garaje, el número en pantalla, el nombre de Camila esperando en la casilla del destinatario, con esa indiferencia de las cosas digitales que no saben lo que significan. Y de golpe, con esa nitidez súbita que tienen las revelaciones que uno llevaba evitando, como cuando de repente uno puede ver el truco de un ilusionista que lo engañó durante años, y una vez que lo ve no puede dejar de verlo. Entendí algo que debería haber entendido mucho antes. Entendí que llevaba 4 años financiando, con toda la paciencia del mundo y con un silencio que yo había confundido con madurez, mi propia humillación sistemática. Cerré la aplicación, apagué la pantalla. Y me quedé sentado en el piso frío del garaje, en la oscuridad, escuchando el silencio del edificio y el parpadeo de esa lámpara que nunca arreglé, durante un buen rato más. No lo hice de bronca. Quiero que eso quede muy claro desde el principio, porque va a ser importante para entender todo lo que vino después. No lo hice para castigar a nadie. No lo hice para demostrar algo. No lo hice para ganar una discusión que nadie había tenido todavía en voz alta, ni para hacer sentir mal a personas que quería. Lo hice porque algo en mí supo, en ese momento preciso y en ese piso de cemento frío, que si confirmaba esa transferencia era como cerrar la última puerta, que si volvía a hacer lo de siempre, volvería a sentir lo de siempre. Y lo de siempre, esa noche lo entendí por primera vez con toda su dimensión. Ya no era tolerable, ya no era una incomodidad manejable, era un agujero. Para entender el final de esta historia, necesitan entender el principio, y el principio empieza mucho antes de ese domingo, mucho antes del garaje y de los $16,000 y de las palabras que me fueron rompiendo de a poco. Empieza con la versión de mí mismo que entró a esa relación, convencido de que era suficientemente paciente, suficientemente generoso, suficientemente adulto y razonable como para manejar lo que venía. Esa versión estaba equivocada.
pero lo estaba de una manera difícil de detectar desde adentro, porque se equivocaba de buena fe. Y esas son las equivocaciones más difíciles de ver. Me llamo Rodrigo. Tengo 44 años, aunque cuando empezó esta historia tenía 40, que es una diferencia que uno no siente hasta que la mira desde el otro lado. Soy ingeniero civil, trabajo hace 15 años en el mismo rubro, en una firma de construcción mediana que hace proyectos de infraestructura para empresas privadas y ocasionalmente para el Estado. Me fue bien. No con la espectacularidad de las historias de éxito que circulan en Internet. No empecé una empresa en un garage y la vendí por millones. Me fue bien de la manera discreta en que le va bien a alguien que trabaja con consistencia durante muchos años, que aprende de sus errores, que construye relaciones de confianza y las mantiene. Gano bien, vivo sin apreturas reales, y tengo la capacidad de sostener un cierto estilo de vida sin que sea un esfuerzo que me quite el sueño. Ese detalle va a ser muy relevante más adelante, por eso lo pongo sobre la mesa ahora. Antes de conocer a Valeria, había tenido una relación larga, 7 años, que terminó de la manera en que terminan las relaciones que se quedan sin aire. No con una explosión, sino con un desgaste silencioso y progresivo, hasta que un día los dos se miraron y supieron que no había más nada que construir. No hubo traición, no hubo un momento dramático, simplemente dejamos de ser las personas que el otro necesitaba. Nos separamos con una cordialidad que en su momento me pareció triste y ahora me parece un lujo. No tuvimos hijos, y esa ausencia, que a veces sentí como una pérdida, resultó ser, en el contexto de lo que vino después, una libertad que no supe valorar hasta demasiado tarde. Conocí a Valeria en una reunión de trabajo. Ella era consultora de una empresa que era cliente de la firma donde yo trabajo, y nos cruzamos en una sala de reuniones un miércoles por la tarde, en ese tipo de encuentro profesional donde hay PowerPoints y café malo, y gente que trata de parecer más interesada de lo que está. Lo que pasó entre Valeria y yo ese día no fue nada que pueda describir sin sonar ridículo, así que lo voy a intentar con honestidad y no con poesía. Algo en la manera en que ella habló, en la manera en que sostuvo su posición cuando alguien la cuestionó, en la manera en que se reía de sus propios errores sin disculparse por ellos, me hizo pensar que era una persona que valía la pena conocer. Y tuve razón. Durante mucho tiempo tuve razón. Nos tomamos un café la semana siguiente, después otro. Después empezamos a vernos fuera del contexto del trabajo, primero con el pretexto de proyectos en común y después sin ningún pretexto porque ya no lo necesitábamos. Valeria tenía 38 años entonces, 2 años menos que yo, y era exactamente lo que me había parecido en esa primera reunión. Directa, inteligente, con una claridad en la manera de decir las cosas que podría haber sido cortante, pero que nunca lo era porque venía acompañada de una calidez genuina que hacía que sus palabras llegaran sin lastimar, incluso cuando eran difíciles. Lo que también me dijo, con esa misma claridad directa y sin adornos, en una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando empezamos a salir de verdad, fue esto: Rodrigo, tengo una hija, se llama Camila, tiene 14 años y es lo más importante de mi vida. Eso no va a cambiar, no puede cambiar, y no quiero que lo entiendas como una advertencia, sino como una información que necesitas tener para decidir si querés seguir con esto. No lo tomé como una advertencia, no lo vi como un problema. Yo venía de una relación larga sin hijos, tenía 40 años, y la idea de entrar a una dinámica familiar ya formada me generaba más curiosidad que miedo, o al menos eso creía en ese momento. Ahora, con el tiempo y con todo lo que pasó, entiendo que la curiosidad y el optimismo son, en esos contextos, lujos que uno se permite porque todavía no conoce el peso real de lo que viene. Son el privilegio de quien observa el mar desde la orilla antes de meterse. Le dije que no era un problema. Le dije que quería conocerla. Le dije,
con la sinceridad un poco ingenua de alguien que cree que la buena voluntad es suficiente para cualquier cosa, que estaba dispuesto a hacer el trabajo de construir algo con los dos, que entendía que iba a ser un proceso, que tenía paciencia. Valeria me miró un segundo antes de responder. Tenía esa manera de mirarte cuando estaba pensando algo serio, como si estuviera calculando si lo que decías era real o solo palabras que parecían bien. Después dijo: Rodrigo, Camila no te va a abrir la puerta con los brazos. Va a ser difícil. Ella tiene su historia, tiene sus heridas, tiene su manera de procesar las cosas que es muy distinta a la de otros chicos de su edad. Solo te pido paciencia, mucha paciencia. Le dije que tenía paciencia. Tenía razón en todo lo que dijo sobre Camila. Me equivoqué en lo de la paciencia. La tenía, pero no infinita. Y tardé 4 años en descubrir que la había gastado. Conocí a Camila 3 meses después de que Valeria y yo empezáramos a salir de verdad. 3 meses, porque Valeria consideró que era el tiempo necesario para que la relación tuviera un piso antes de involucrar a su hija. Y yo estuve de acuerdo, aunque no entendía del todo los criterios. Era una tarde de sábado, en el departamento donde Valeria vivía con ella en ese entonces. Un departamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo que Valeria tenía alquilado desde hacía varios años. La situación había sido cuidadosamente pensada por Valeria para que fuera lo más natural posible dentro de lo que podía ser. Nada de presentaciones formales, ninguna conversación previa anunciando el evento con demasiada solemnidad. Simplemente un sábado cualquiera en que yo aparecí con medialunas de una panadería que quedaba cerca y Valeria hizo café y los 3 nos sentamos en la cocina como si fuera algo que hacíamos habitualmente. Camila tenía 14 años y era, ya entonces, una chica con una presencia que no se explicaba solo por la edad. No era de las que llenan el espacio con ruido y movimiento y energía desbordante, como muchos adolescentes que uno conoce. Era de las que lo llenan de otra manera, con una quietud que tiene más peso del que uno espera encontrar en alguien tan joven. Tenía el pelo oscuro de su mamá, largo y lacio, y unos ojos que miraban las cosas con una calma evaluativa que en un adulto sería intimidante, y en una chica de 14 años era, para ser honesto, un poco desconcertante. Como si tuviera más información de la que mostraba, como si estuviera procesando cosas que no decía. Me dio la mano cuando Valeria nos presentó. Dijo hola en un tono perfectamente neutro, sin hostilidad abierta pero sin ninguna apertura tampoco. El tono exacto de alguien que está cumpliendo con un protocolo social que considera innecesario. Se sentó, tomó su taza de café con leche y durante los 40 minutos que duró ese primer encuentro habló 2 veces. Una para pedirle a su mamá que le alcanzara el azúcar y otra para responder una pregunta que yo le hice sobre la escuela, con una respuesta de 4 palabras que cerraba el tema con la eficiencia de una puerta que se cierra suavemente pero con firmeza. Cuando me fui ese día y bajé en el ascensor del edificio de Valeria, me dije varias cosas en el tiempo que tarda ese ascensor en bajar 5 pisos. Me dije que iba a ser un proceso largo. Me dije que era comprensible y esperable que una chica de 14 años, cuyo padre biológico había desaparecido de su vida cuando ella tenía 8 años, desconfiara de cualquier hombre nuevo que apareciera en el panorama de su mamá. Me dije que la historia de Camila, aunque no la conocía en detalle todavía, claramente tenía cicatrices que no se iban a borrar de un día para el otro con medialunas y buena voluntad. Y me dije que yo tenía el tiempo y la paciencia para demostrarlo. Eso me dije en el ascensor de 5 pisos, y me lo creí durante bastante tiempo. Los primeros 2 años fueron lo que yo definiría ahora, con la distancia que da el tiempo y con la honestidad que uno solo puede tener cuando ya pasó el peligro, como tolerables. No buenos, no lo que uno imagina cuando piensa en la posibilidad de una familia, pero tolerables en el sentido de que no eran activamente destructivos. Eran difíciles de una manera sorda, de fondo,
sin momentos de gran drama, pero con una incomodidad constante que uno aprende a ignorar de la misma manera en que aprende a ignorar un ruido en el edificio. Al principio lo nota, después lo normaliza, y cuando vuelve a notarlo, ya no sabe cuánto tiempo lleva ahí. Camila no me quería. Eso estaba claro desde el primer día, y no cambió en ningún momento de ese periodo inicial. No lo decía, no había ninguna declaración explícita, pero estaba en cada cosa pequeña, en la manera en que miraba a su mamá cuando yo entraba al cuarto, como si yo no existiera o como si mi existencia fuera un elemento del decorado que no requería reconocimiento. En la ausencia total de saludo cuando llegaba a casa, salvo en los momentos en que Valeria lo pedía explícitamente, y entonces el saludo llegaba con el tono exacto de quien cumple un trámite que considera una molestia. En las respuestas de una sola palabra o de silencio directo ante cualquier intento de conversación de mi parte, en la manera en que nunca iniciaba nada, ni una pregunta, ni un comentario, ni una presencia en el mismo cuarto que no fuera estrictamente necesaria por las circunstancias. Valeria lo manejaba con una combinación de explicaciones y disculpas que al principio me parecieron razonables y que con el tiempo fui reconociendo como una respuesta automática que tapaba el problema en lugar de abordarlo. Es adolescente, está procesando, dale tiempo. Tuvo una infancia difícil. La historia con el padre la marcó mucho. Necesita ver que podés ser constante antes de abrirse. Así son los chicos de esta edad con los padrastros. Todas esas frases eran ciertas en algún nivel. Todas tenían lógica, y el problema no era que fueran falsas. El problema era que eran siempre el punto final de la conversación, nunca el punto de partida. Que después de esa explicación, no venía una conversación con Camila, no venía un límite puesto, no venía ninguna expectativa planteada. Venía un cambio de tema, y la siguiente vez que yo mencionaba algo, venía la misma explicación de nuevo. Pero yo lo aceptaba. Me convencía a mí mismo de que era lo correcto, de que el adulto en la sala tenía que ser yo siempre, de que la generosidad y la constancia eventualmente mostrarían resultados, y también, aunque me costara más admitirlo entonces, tenía miedo. Miedo de insistir demasiado y de que Valeria sintiera que yo le estaba pidiendo que eligiera entre su hija y yo. Miedo de poner un límite y de que ese límite fuera la grieta que terminara de romper algo. Ese miedo era mío y de nadie más, y tardé demasiado tiempo en verlo como lo que era. No precaución ni madurez, sino la parálisis de alguien que tiene tanto miedo de perder que no puede actuar para salvar lo que tiene. En el tercer año de la relación, que fue también el año en que nos casamos, algo en la dinámica se agudizó de una manera que no fue inmediatamente visible, pero que se fue haciendo más clara con el tiempo. El comportamiento de Camila hacia mí no cambió en su naturaleza, pero sí en su textura. Antes me ignoraba de la manera en que uno ignora algo que no le interesa, con la misma indiferencia con que uno ignora un objeto que no tiene ningún valor para uno. Ahora me ignoraba de una manera que tenía arquitectura, que tenía intención, que se sentía como una elección consciente y no como una ausencia de elección. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Una es vacío, la otra es un mensaje. Hubo un episodio ese año que debería haber sido la señal que yo no pude o no quise ver. Una señal grande, clara, del tipo que uno solo puede ignorar cuando tiene un interés muy poderoso en ignorarla. Era el cumpleaños de Elena, la mamá de Valeria, una mujer de 70 años que vivía sola en un departamento amplio en el centro de la ciudad, y que desde el principio me trató con una calidez genuina que contrastaba de manera muy marcada con el trato de su nieta. Elena me hacía preguntas sobre mi trabajo, recordaba las cosas que yo le había contado en conversaciones anteriores, me preguntaba por mis padres que vivían en otra ciudad. Había algo en el trato de Elena, que era el único lugar dentro de esa familia ensamblada donde yo me sentía verdaderamente incluido.
y lo apreciaba más de lo que ella probablemente sabía. La reunión era en el departamento de Elena, una reunión de unas 15 personas, tíos y primos de Valeria que yo conocía de más o menos, algunas amigas de Elena de toda la vida, Valeria y yo, y Camila, que había traído a una amiga del colegio, porque en esas reuniones de familia extendida siempre se aburría y Valeria le permitía traer a alguien. Yo estaba en un rincón de la sala hablando con un tío de Valeria, un hombre de unos 60 años que trabajaba en logística y con quien siempre encontrábamos algo de qué hablar, cuando escuché algo a mis espaldas que me heló de una manera que no esperaba y que tardé un segundo en procesar. No fue un grito, no fue una agresión directa. Fue una frase dicha en voz perfectamente audible, en el tono liviano y despreocupado de quien hace un comentario sin importancia al costado de la conversación principal. Y eso era exactamente lo que la hacía tan devastadora, que para Camila era un comentario sin importancia. Camila le estaba diciendo algo a su amiga. Eran las palabras exactas que escuché. El tema es que mamá se casó con alguien aburrido, que no tiene nada que ver con nosotras. Nunca entendí bien por qué lo hizo. No sé cuántas personas en esa sala la escucharon. Estábamos en un departamento no tan grande con 15 personas, y la conversación general tenía un volumen que hacía que las cosas distraídas se colaran. Lo suficientes como para que hubiera un silencio breve, pero perceptible, en el grupo que estaba más cerca. Elena, que estaba a pocos metros sirviendo algo, cerró los ojos un segundo con la expresión de alguien que siente vergüenza ajena y no sabe bien qué hacer con ella. El tío con quien yo hablaba miró hacia otro lado con esa incomodidad particular de quien ha sido testigo involuntario de algo que preferiría no haber visto. Yo no me di vuelta de inmediato. Me tomé un segundo. Respiré de esa manera que uno aprende con el tiempo cuando necesita controlar una reacción que podría salir de manera incorrecta. Y después me di vuelta despacio y miré a Valeria, que estaba al otro lado de la sala y que claramente también había escuchado porque tenía una expresión que yo ya conocía, esa expresión de vergüenza activa mezclada con el pánico de no saber cómo manejar la situación sin que se hiciera más grande. Valeria miró a Camila y le dijo: «Cami, basta». 2 palabras, sin tono de autoridad real, sin la firmeza de quien plantea una expectativa, sin ninguna explicación de por qué lo que Camila había dicho era inapropiado, sin ninguna consecuencia visible. Solo «Cami, basta», pronunciado con la urgencia de quien quiere cerrar una situación incómoda lo más rápido posible, no con la intención de enseñar algo. Y cambió de tema. Yo me tomé otro sorbo de mi bebida. Volví a la conversación del tío. Sonreí en los momentos en que correspondía sonreír. Duré en esa reunión exactamente 40 minutos más, que fueron 40 minutos de sostener una presencia que por dentro estaba completamente hueca, antes de decirle a Valeria en voz baja que no me sentía bien y que me iba a casa. En el auto, manejando solo de vuelta al departamento con la ciudad de noche afuera de los vidrios, me acordé de algo que me había dicho un amigo años atrás, en un contexto completamente diferente. Lo que la gente te hace cuando cree que puede hacértelo, te dice más sobre lo que piensan de vos que cualquier cosa que te digan. Entonces no había entendido del todo lo que quería decir. En el auto esa noche lo entendí. Llegué a casa. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina y estuve un rato largo mirando la mesada. Y después me fui a dormir porque no sabía qué otra cosa hacer con lo que sentía. Al día siguiente no hablé del tema. Valeria tampoco lo mencionó. Y ese silencio compartido, ese acuerdo tácito de no hablar de lo que había pasado, me dice ahora más sobre el estado de las cosas en ese momento que cualquier otra cosa que haya ocurrido esa noche. Les quiero pedir que se queden conmigo un momento antes de seguir con los episodios que vinieron después, porque sé perfectamente cuál es el primer pensamiento que tiene la gente cuando escucha esta parte de la historia. El pensamiento es: ¿por qué no dijiste nada en ese momento?
¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no pusiste un límite ahí mismo? Es una pregunta razonable, y la respuesta honesta no es simple. Cuando uno quiere a una persona, cuando construyó algo real con ella, y esa construcción tiene valor tangible en la vida cotidiana, cuando el costo de romper algo parece más alto que el costo de aguantarlo, la conversación difícil se pospone. No siempre por cobardía, aunque la cobardía sea parte de la ecuación a veces, sino porque hay una voz dentro de uno que dice que, tal vez, si uno espera un poco más las cosas cambien, que tal vez este episodio fue un caso aislado, que tal vez la próxima vez sea diferente, que si uno planta el conflicto, ahora va a crear algo peor que lo que ya existe. Esa voz tiene una lógica que se siente convincente cuando uno está adentro de la situación. El problema es que esa lógica tiene una falla fundamental. Asume que las cosas cambian solas con el tiempo, y las cosas casi nunca cambian solas con el tiempo. Las cosas cambian cuando alguien hace algo diferente. Y mientras yo esperaba que las cosas cambiaran solas, las cosas se consolidaban exactamente como estaban. Alguno de los que está viendo esto conoce esa espiral, la de seguir esperando, la de darse una razón más para no hablar, la de convencerse de que el momento adecuado para la conversación difícil es mañana y no hoy. Cuéntenme en los comentarios si esto les resuena con algo de su propia vida, porque estoy seguro de que no soy el único. El episodio del cumpleaños de Elena fue importante, pero no fue el que me quebró definitivamente. Lo que me quebró fueron 3 cosas que pasaron en el lapso de 3 meses del año siguiente, y cada una fue peor que la anterior, no en términos de volumen o de agresividad visible, sino en términos de lo que revelaban sobre la estructura real de las cosas. Como una grieta que no se hace más larga sino más ancha, mostrando más de lo que hay abajo. El primer episodio fue en octubre. Camila había estado planificando durante semanas un viaje de fin de año con su grupo de amigas del colegio. 6 chicas que habían decidido festejar la finalización del secundario con 10 días en una ciudad del norte del país. Habían alquilado un departamento entre todas, comprado los pasajes de avión, organizado excursiones y actividades. Era algo que claramente significaba mucho para ella. Algo que las chicas habían construido con el entusiasmo y la meticulosidad de quien planea algo por primera vez con verdadera autonomía. El costo total que le correspondía a Camila era $2,000. No era una locura para un viaje de 10 días con todo incluido, pero era un monto que requería que alguien lo pusiera. Valeria me lo planteó un lunes a la mañana mientras los dos tomábamos café antes de salir a trabajar. La forma fue característica, no fue una pregunta real, aunque sonara superficialmente como una. Me dijo, «Rodrigo, Cami necesita el dinero del viaje para el viernes. ¿Podés hacer la transferencia?» Con el tono de quien le pide a alguien que pase a comprar algo de camino a casa. Natural, sin tensión aparente, dando por sentada la respuesta con la confianza de quien sabe que la respuesta siempre ha sido sí y no tiene razones para esperar que sea diferente esta vez. Dije que sí. Hice la transferencia el jueves. El viernes por la tarde, horas antes de irse, Camila llegó al departamento con 3 de sus amigas para buscar algunas cosas. Yo estaba en la sala con un libro, algo que hacía habitualmente esa hora de la tarde, cuando llegaba temprano del trabajo. Escuché el ruido de 4 chicas de 18 años entrando con bolsos y hablando al mismo tiempo, con esa energía específica que tienen las personas jóvenes antes de algo que les emociona. Una de las amigas, una chica de pelo muy colorado que yo nunca había visto, entró a la sala buscando algo que le habían pedido que buscara, y cuando me vio me dijo, «Hola, ¿cómo estás?», con una naturalidad genuina y sin afectación, la manera en que uno saluda a alguien que vive en una casa cuando uno mismo entra a esa casa. Le devolví el saludo. Camila entró detrás de ella un momento después. Me vio sentado en el sillón.
y se dirigió a su amiga de pelo colorado, señalándome con un gesto de cabeza breve, con el tono casual e indiferente de quien señala el contenido de una habitación. Ese es el marido de mi mamá, no mi padrastro, no mi nombre, que ella sabía perfectamente, no ninguna descripción que me pusiera como persona con nombre y relación. El marido de mi mamá, como si yo fuera un elemento del mobiliario que había que identificar para que la amiga supiera moverse por el espacio, como si los $2,000 que acababa de transferirle para que pudiera hacer ese viaje no tuvieran ninguna relación con la persona que estaba sentada en ese sillón. La amiga de pelo colorado me miró, luego miró a Camila, con una incomodidad breve y visible que duró exactamente lo que tarda alguien en entender que acaba de ser testigo de algo que no debería haber visto. Yo sostuve la mirada un segundo sin decir nada, y después bajé los ojos al libro. Ellas tomaron lo que vinieron a buscar y se fueron. Yo me quedé en el sillón, y en algún lugar muy quieto dentro de mí, algo que había estado contenido durante mucho tiempo, se movió. El segundo episodio fue en noviembre. Valeria había organizado una cena en el departamento con personas de su trabajo que yo conocía poco. Una pareja, 2 colegas suyos con sus respectivas parejas, en total unas 8 personas alrededor de la mesa del comedor. Camila también estaba porque era su casa y porque nadie le iba a pedir que no estuviera, lo cual era perfectamente razonable. La cena transcurrió bien en lo general. La comida que había preparado Valeria estaba buena. La conversación fluía de ese modo particular de las cenas, con personas que se conocen medianamente. Trabajo, algo de política, el precio de las cosas, viajes. Camila estaba mayormente callada, que era su modo habitual en ese tipo de situaciones, y yo estaba sentado 2 sillas más allá de ella. En un momento la conversación derivó hacia las vacaciones de agosto, que los 3 habíamos pasado juntos en un lugar de la costa durante 10 días. Había sido un viaje con sus matices, no perfecto, con las tensiones inevitables de 3 personas, con una dinámica complicada compartiendo espacios pequeños durante varios días, pero con momentos genuinamente buenos que yo guardaba con algo parecido al afecto. Empecé a contar una anécdota de un día en que habíamos alquilado kayaks, y yo había terminado volcado en el agua, bastante ridículamente, porque no había prestado atención a las instrucciones básicas del encargado de la playa. Era una historia que tenía gracia cuando se contaba bien, y yo la estaba contando bien. La gente de la mesa se estaba riendo, la situación era buena. Camila me interrumpió. No con agresividad, no alzando la voz, con algo mucho más efectivo que eso, con condescendencia, con el tono específico que se usa cuando se corrige a alguien que uno considera que está equivocado y que además lo considera un poco irrelevante por estarlo. Rodrigo, eso no fue así, y procedió a corregirme en un detalle. No recuerdo exactamente cuál era el detalle, creo que tenía que ver con si el kayak era individual o doble, o con el momento exacto del día en que había ocurrido. Era un detalle completamente irrelevante para la historia y para la gracia de la anécdota. El punto no era el kayak. El punto nunca es el detalle en esas situaciones. El punto era establecer, frente a personas que no me conocían bien, en mi propia casa, en mi propio departamento que yo pagaba, quién tenía la autoridad de hablar y quién podía ser interrumpido y corregido. Era una demostración de jerarquía y era una demostración bastante clara. Uno de los invitados, un hombre de unos 50 años que se llamaba Marcelo y que yo había conocido esa noche, me miró con una expresión que reconocí porque era idéntica a la que había tenido el tío en el cumpleaños de Elena. La expresión de alguien que siente que acaba de ver algo, que preferiría no haber visto y que no sabe bien a dónde mirar, pero nadie dijo nada. Yo terminé la anécdota en la versión corregida. Me reí de mí mismo para restar tensión a la situación, y la conversación siguió.
Esa noche, cuando todos se fueron y Valeria y yo lavamos los platos en silencio en la cocina, yo esperé. No pedí la conversación, no la inicié, no dije nada. Esperé porque pensé que ella iba a decir algo, que iba a reconocer lo que había pasado con alguna frase, aunque fuera pequeña, aunque fuera solo una señal de que lo había visto. No dijo nada. Yo tampoco. Los platos se secaron. La cocina quedó en orden. Nos fuimos a dormir. El tercer episodio fue el que rompió algo adentro mío que no creo que se haya reparado del todo nunca, aunque lo que vino después haya cambiado muchas cosas. Fue en diciembre, exactamente 3 semanas antes de la noche del garaje. Habíamos tenido una semana muy difícil los dos. Yo estaba en la recta final de un proyecto de infraestructura importante, con reuniones que se extendían hasta tarde, entregas apretadas, un cliente exigente y 2 miembros del equipo enfermos que habían dejado trabajo extra para el resto. Llegaba a casa tarde, comía algo rápido, seguía revisando cosas en el teléfono un rato y me dormía sin energía para nada más. Valeria tenía su propio peso. Un informe para un cliente que se había atrasado varias semanas, una situación complicada en la empresa que le generaba incertidumbre, y encima Camila había tenido un inconveniente administrativo en la universidad que había requerido varias gestiones presenciales durante la semana. Era una de esas semanas en que todo parece querer pasar al mismo tiempo, y cada cosa que uno intenta resolver produce 2 problemas nuevos. El sábado yo había llegado al mediodía, Camila estaba afuera, y Valeria y yo habíamos tenido una tarde tranquila que necesitábamos mucho. Cocinamos juntos algo simple, hablamos de cosas livianas y de algunas cosas no tan livianas, nos reímos varias veces. Fue un buen rato, uno de esos intervalos que le recuerdan a uno por qué eligió algo. Me fui a dormir esa noche pensando que la semana complicada había valido la pena, porque había terminado en esa tarde tranquila. Esa noche, después de que nos apagamos las luces y el cuarto quedó en oscuridad, me acerqué a Valeria, no con nada complicado ni con ninguna expectativa que requiriera gran cosa de su parte. Con el gesto simple de alguien que quiere estar cerca de la persona que quiere después de una semana larga en que apenas habían estado juntos de verdad. Valeria me dijo que estaba muy cansada, que había sido una semana demasiado larga y que necesitaba dormir. Le dije que no había problema. Me di vuelta. 5 minutos después vi el brillo de la pantalla del teléfono de Valeria en la oscuridad del cuarto, el sonido suave de los dedos sobre el vidrio, y después, brevemente, el sonido de una risa pequeña, de esas que se escapan cuando algo que uno lee le hace genuina gracia. Le pregunté en voz baja con quién hablaba. Me dijo, con Cami, nada. Me di vuelta hacia el otro lado. Intenté dormir. Pasé las siguientes 2 horas mirando el techo con una claridad incómoda que el cansancio de la semana no podía apagar. No era celos en el sentido convencional de la palabra, no era desconfianza de ese tipo. Era entender algo que había estado frente a mí todo el tiempo y que esa noche, en la oscuridad, ya no podía ignorar que en la jerarquía de esa cama, de ese cuarto, de esa casa, yo no era el primero, no era el segundo. No sabía bien en qué posición estaba, pero sé que estaba detrás de Camila en casi todo lo que importaba. En la atención disponible, en la energía emocional, en la disposición a estar presente. Valeria no tenía fuerzas para estar conmigo porque las había distribuido en otro lado, pero las tenía para quedarse despierta, riéndose con el teléfono en la oscuridad. A las 2 de la mañana me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé parado mirando por la ventana de la cocina durante un rato. La ciudad de noche, las luces lejanas, el ruido suave del tráfico. Después volví a la cama. No dormí bien el resto de la noche. El domingo que siguió,
que fue el domingo del garaje, Valeria me dijo después del almuerzo, mientras tomábamos café, que necesitaba transferirle a Camila el dinero de un curso de fotografía que quería empezar en enero. $800 por un curso trimestral en un estudio bastante conocido de la ciudad, algo que Camila había estado viendo durante semanas y que según Valeria era exactamente lo que Camila necesitaba en ese momento para enfocarse en algo creativo. Le dije que sí, que lo hacía en la tarde, como siempre. Pero esa tarde, en lugar de quedarme en la sala como hacía habitualmente, me encontré caminando hacia el garaje. No lo racionalicé en el momento, simplemente me encontré ahí, sentado en el piso de cemento frío con el teléfono en la mano. Y en lugar de ir directo a la transferencia, fui al historial, el historial del año completo. Estuve mirando ese historial durante un tiempo que no pude calcular bien. Iba hacia atrás, mes por mes, buscando todas las transferencias y los pagos que tenían relación directa con Camila, y los iba sumando en mi cabeza. El viaje de fin de año de octubre, $2,000. El semestre de universidad que el padre biológico, cuya participación en la vida de Camila era prácticamente nula, no había aportado, $3,500. El teléfono que se había roto en agosto y que era exactamente el mismo modelo que el de Valeria, $800. La ropa de temporada en 2 momentos distintos del año, $600 en total. La fiesta de egresadas del colegio que había incluido vestido, zapatos, peluquería y transporte de ida y vuelta, $400. El curso de inglés de mitad de año en una academia de idiomas, $350. Varias consultas médicas con especialistas que la obra social no cubría, $250 en total. Y luego todos los gastos más pequeños, los que no quedaban en el historial de transferencias porque los hacía en efectivo o con tarjeta directamente, salidas que Valeria me pedía que cubriera, cosas que se necesitaban en el momento, aportes para actividades de la universidad, gastos que individualmente parecían razonables y pequeños, pero que sumados mes a mes eran un número que yo nunca me había detenido a calcular, porque me había habituado a no calcularlo. En 12 meses, contando solo lo que podía verificar en el historial y estimando lo que no, yo había aportado más de $16,000 en gastos directamente relacionados con Camila. $16,000 a una persona que me había presentado a sus amigas como el marido de su mamá frente a testigos, que me había corregido con condescendencia frente a personas que yo no conocía en mi propia casa, que me ignoraba con consistencia y con método desde hacía años, que en 4 años no me había dirigido un solo gesto genuino que reconociera que yo era una persona real, con un nombre y un lugar en su vida, y cuya madre, la noche anterior, había tenido energía para quedarse despierta, riéndose con ella en el teléfono, pero no para estar presente conmigo. Me quedé sentado en el piso frío del garaje durante un tiempo muy largo, con ese número en la cabeza y el teléfono apagado en la mano. La lámpara parpadeaba. El edificio hacía sus ruidos de edificio. Y algo en mí terminó de decidirse. Cerré la aplicación sin confirmar la transferencia. El lunes por la mañana, Valeria me preguntó, mientras hacíamos los mismos gestos de siempre de preparar el café antes de trabajar, si había transferido lo del curso de fotografía de Camila. Le dije que no. Me preguntó por qué con un tono que tenía algo de genuina perplejidad, como si no transferir fuera una anomalía que requiriera explicación específica. Le dije que necesitábamos hablar. Que esa noche, cuando los dos llegáramos a casa y tuviéramos tiempo, necesitábamos tener una conversación que llevaba mucho tiempo postergada. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida adulta. Llevaba 4 años sin tenerla. 4 años dejándola para después, convenciéndome de que no era el momento o de que las cosas iban a mejorar solas, y cuando finalmente la tuve, fue con toda la acumulación de esos 4 años encima. No la tuve con rabia,
o al menos me esforcé genuinamente porque no fuera con rabia, porque lo que sentía en ese momento era mucho más parecido a una tristeza seria y pesada que a la bronca. La rabia habría sido más fácil en cierto sentido. La tristeza requería más cuidado. Le hablé del cumpleaños de Elena, le conté exactamente lo que había escuchado, las palabras precisas, y le pregunté si recordaba lo que había dicho después. Ella lo recordaba. Le hablé de la cena de noviembre y de la corrección en público y del silencio que había seguido. Le hablé de el marido de su mamá y de cómo se había sentido estar sentado en el sillón de mi propio departamento mientras alguien a quien yo había estado financiando me definía así frente a sus amigas. Le hablé de la noche del sábado, del teléfono en la oscuridad y de la risa, y de lo que eso me había dicho sobre la jerarquía real de las cosas. Y le hablé de los $16,000, no con ánimo de presentar una factura, sino como parte de un cuadro completo que necesitaba que ella pudiera ver. Le intenté explicar lo que era vivir en esa casa sintiéndome contingente, que mi lugar dependía de que no molestara, de que siguiera aportando, de que mantuviera la paciencia que se me pedía, pero que nadie parecía notar el costo de mantener. Que nunca me había sentido bienvenido en esa familia sino tolerado, y que hay una diferencia enorme entre esas dos experiencias, aunque de afuera puedan parecer iguales. Que el bienvenido sabe que puede equivocarse y seguir siendo bienvenido, y el tolerado sabe que no puede equivocarse porque ese es el precio de que lo dejen quedarse. Valeria me escuchó. Estuvo en silencio durante todo lo que duré hablando, que fue bastante. Y cuando terminé, hubo un silencio adicional, largo, durante el cual yo no supe qué estaba pasando dentro de ella, y después me dijo: «Rodrigo, Camila tuvo una infancia muy difícil. Vos tenés que entender eso». Exactamente la misma respuesta de siempre. La respuesta que cerraba el tema antes de que pudiera abrirse. Le pregunté, con toda la calma que pude sostener, una sola cosa. Le pregunté si en 4 años alguna vez le había dicho a Camila, en una conversación directa y explícita, que el trato que me daba no estaba bien. No que me quisiera, no que fingiera afecto que no sentía, solo que me tratara con el respeto básico que se le debe a cualquier persona que comparte una vida con uno. Silencio. Se lo pregunté de nuevo. Más despacio, más silencio, y después me dijo casi en voz baja: «Ella es mi hija», como si eso respondiera a la pregunta, como si ser su hija fuera una razón suficiente para que ninguna expectativa de comportamiento básico pudiera aplicársele, como si la historia de Camila, que era real y que era dolorosa, fuera una carta blanca permanente, válida para cualquier situación, en cualquier momento. Me levanté de la mesa, me fui a trabajar, y durante todo ese día, mientras hacía lo que tenía que hacer, estuve procesando con una parte separada de mi mente una verdad que no quería terminar de aceptar, pero que ya no podía evitar, que el problema no era solo Camila. El problema era un sistema en el que yo había aceptado funcionar como la parte que da sin recibir, y en el que nadie me había pedido que dejara de hacerlo, porque a todos les convenía que siguiera. Pedí turno con un terapeuta esa misma tarde. Me había estado diciéndome durante años que no era necesario, que las cosas iban a acomodarse, que hablar con alguien era para cuando la situación fuera realmente insostenible. Ese día entendí que la situación llevaba tiempo siendo insostenible y que yo la había estado sosteniendo con fuerza de voluntad y una paciencia que en realidad era miedo disfrazado. El terapeuta se llamaba Gustavo. Tenía unos 50 y tantos años y una manera de escuchar que no era pasiva sino activa, de una manera difícil de describir. Te escuchaba de tal manera que mientras hablabas, empezabas a escucharte vos mismo de una manera diferente. En la primera sesión le conté la mayor parte de lo que les conté a ustedes, y al final me hizo una sola pregunta. Me preguntó qué quería yo de esa situación. No qué era lo correcto,
no qué era lo justo, no qué debería querer según ningún criterio externo. ¿Qué quería yo? Le dije que quería que el matrimonio funcionara, que quería sentir que era parte de esa familia y no solo su sostén silencioso, que quería que Valeria me viera de verdad con todo lo que eso significa, que quería que Camila, si no podía quererme, al menos me respetara como a una persona. Me preguntó si había alguna señal en lo que había pasado hasta ese momento de que alguna de esas cosas era posible. Me quedé en silencio durante un tiempo largo. Esa pregunta era la más importante que alguien me había hecho en mucho tiempo, y no tenía una respuesta que me satisficiera. Le pedí a Valeria que fuéramos a terapia de pareja, no como ultimátum, no como amenaza, no como el movimiento de alguien que está preparando una salida y busca documentar que lo intentó, sino porque sentí, honestamente y sin ninguna estrategia detrás, que éramos dos personas que no sabían tener las conversaciones que necesitaban tener solas, que cuando intentábamos tenerlas, terminábamos en el mismo lugar de siempre, y que si había alguna posibilidad real de que las cosas fueran distintas, necesitábamos ayuda para encontrar las palabras y el camino. Valeria aceptó, y eso, en ese momento cargado de incertidumbre, fue una señal que quise leer como esperanzadora, como la indicación de que algo en ella también quería que las cosas fueran distintas, que no todo era indiferencia o aceptación pasiva de un estado de cosas que a mí me lastimaba. Fuimos 4 sesiones con una terapeuta de pareja que se llamaba Patricia, una mujer de unos 45 años, directa y sin adornos, que tenía la virtud específica de no dejarte esconderte detrás de las palabras prolijas. Cuando uno intentaba formular algo de una manera que sonara bien, pero que evitara lo difícil, Patricia lo veía y preguntaba de nuevo, pero más cerca del hueso. Era incómodo de una manera que era exactamente la incomodidad correcta. Las primeras 3 sesiones fueron útiles en el sentido de que empezaron a poner sobre la mesa cosas que habían estado debajo, cosas que ninguno de los dos había dicho en voz alta con claridad. Hablamos de la separación de roles que se había establecido sin que nadie la diseñara conscientemente. Hablamos de los patrones de comunicación o de su ausencia. Hablamos de lo que cada uno esperaba del matrimonio versus lo que el matrimonio realmente era. Pero fue en la 4ª sesión donde ocurrió algo que no esperaba. Patricia nos preguntó, por turno y en presencia del otro, qué lugar ocupaba yo en esa familia según la percepción de cada uno. Valeria fue la primera en responder. Me dijo que yo era su compañero de vida, su marido, alguien que significaba mucho para ella, alguien que había elegido con cuidado y con quien quería construir una vida. Patricia la dejó terminar. Después hizo una pausa breve y le preguntó si Camila sabía eso. Valeria abrió la boca para responder y la cerró. Patricia le preguntó de otra manera, más concreta, si Camila había visto alguna vez, no escuchado de labios de su mamá, sino realmente visto en acciones verificables, que yo tenía un lugar de respeto en esa familia. Si había habido momentos en que Valeria había elegido, de manera visible para Camila, ponerse del lado de Rodrigo. Si Camila tenía evidencia, no de declaraciones sino de hechos, de que su mamá me consideraba alguien cuyo bienestar y cuya dignidad importaban. El silencio que siguió fue el más largo de todas las sesiones que habíamos tenido. Un silencio que se extendió tanto que en otro contexto habría resultado incómodo, pero que Patricia dejó estar, con la paciencia de quien sabe que los silencios largos a veces son los que más trabajo están haciendo. Y después Valeria empezó a llorar. No fue el llanto performativo que a veces sirve para desviar una conversación difícil hacia la emoción y lejos del contenido. Era el llanto de quien se encuentra de repente frente a una verdad que había estado evitando ver, no con mala intención, sino con la comodidad de quien prefiere no mirar lo que duele. Un llanto sin estrategia. Y entre ese llanto, con la voz entrecortada y sin mirarme, dijo:
Creo que en algún momento, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo realmente, empecé a no defenderlo para no tener que pelear con Cami. Era más fácil, y no me di cuenta de cuánto tiempo llevaba así. No me di cuenta de todo el tiempo. Yo la escuché decir eso, y sentí dos cosas al mismo tiempo que normalmente no deberían sentirse juntas: alivio y tristeza. Alivio, porque era la primera vez en 4 años que alguien en esa familia reconocía, sin que yo lo tuviera que argumentar, que algo había estado mal. Tristeza, porque era demasiado tarde para que ese reconocimiento no llegara con todo el peso de los años anteriores encima. Patricia me miró a mí. Me preguntó qué sentía escuchando eso. Le dije que las dos cosas que acabo de describir, que me alegraba escucharlo y que dolía haberlo esperado tanto. Ese momento podría haber sido el inicio de algo completamente diferente, y en algún nivel lo fue, porque abrió conversaciones que habían estado cerradas con candado. Pero sería deshonesto de mi parte presentar ese momento como el punto de quiebre mágico en que todo se arregló, porque no lo fue. Las relaciones no se transforman con momentos de honestidad, por poderosos que sean esos momentos. Se transforman con cambios sostenidos en el tiempo, con decisiones tomadas todos los días, con la voluntad de hacer el trabajo difícil, incluso cuando es incómodo y cuando sería más fácil volver a los viejos hábitos. Y la honestidad de ese momento llegó después de demasiado tiempo, con demasiada acumulación, para que pudiera simplemente barrer todo lo anterior y dejar el terreno limpio. Paralelamente a la terapia de pareja, tuve la conversación con mi contador que mencioné al principio. Hernán lleva mis finanzas hace muchos años y es alguien en quien confío, porque dice lo que ve, no lo que uno quiere escuchar. Cuando puse sobre la mesa el panorama completo, cuando organizamos en una hoja los números reales de lo que entraba y lo que salía, y cómo estaba distribuida la responsabilidad económica en el departamento, Hernán se tomó su tiempo para revisarlo antes de decir algo. Lo que dijo fue: Rodrigo, sos el sostén económico de una familia que no te trata como parte de la familia. Lo dijo como se dice un diagnóstico, sin crueldad, sin intención de herir, simplemente como algo que los números mostraban con claridad. A partir de ahí tomé decisiones que no fueron impulsivas ni diseñadas para castigar a nadie. Las tomé después de 3 semanas más de terapia individual, de conversaciones con Valeria que a veces eran muy difíciles, y de mucho tiempo pensando en lo que realmente quería y en lo que estaba dispuesto a hacer para conseguirlo. Le dije a Valeria que iba a seguir cubriendo los gastos que correspondían a nuestra vida compartida. El alquiler, los servicios, la alimentación, los gastos del hogar. No me iba a retirar de mis responsabilidades reales en el matrimonio. Pero los gastos de Camila, que tenía 20 años y era una adulta por cualquier definición, iban a pasar a ser responsabilidad de Camila y de Valeria. No como castigo, sino porque no tenía ningún sentido seguir financiando los gastos de alguien con quien no tenía ninguna relación real. Le había dado 4 años, le había dado miles de dólares, le había dado paciencia que no supe defender. Eso era lo que había dado. Lo que había recibido no justificaba seguir. Valeria me preguntó si eso incluía la universidad. Le dije que sí. Me preguntó cómo iban a hacer. Le dije que esa era una conversación entre ella y su hija. Lo que siguió fue una semana que no voy a romantizar, porque no fue satisfactoria ni fue el momento de vindication que algunas narrativas de este tipo suelen presentar. Fue incómoda y triste para todos, de maneras diferentes. Valeria tuvo que hablar con Camila. No estuve en esa conversación y no la pedí. Sé que fue larga, sé que hubo tensión, sé que Camila hizo llamadas buscando alternativas de apoyo económico que no encontró en ningún lado de manera inmediata. La realidad financiera que cayó sobre las dos era objetiva. Valeria ganaba bien para un trabajo de medio tiempo, pero no alcanzaba para cubrir lo que yo cubría. La universidad de Camila tenía un costo semestral importante. El auto que usaba Valeria estaba a mi nombre. El departamento estaba a mi nombre.
Y Camila, que era una persona sana de 20 años, no trabajaba. En el plazo de 2 semanas, Camila consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería cerca de la universidad. Valeria amplió sus horas de trabajo y empezó a buscar un cliente adicional. Las cosas se ajustaron. No fue una tragedia. Fue simplemente lo que pasa cuando la estructura financiera que sostenía un sistema artificialmente se acomoda a la realidad de lo que ese sistema realmente es. A las 3 semanas de que todo esto empezara a acomodarse, Camila me pidió hablar. Me lo dijo una tarde cuando yo llegué del trabajo. Me esperó en la sala, que era algo que nunca había hecho. Estaba sentada sin teléfono, con las manos juntas, con una expresión que no era la de siempre. Me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos. Y lo que siguió fue una conversación imperfecta, con todas las dificultades de 2 personas que tienen una historia complicada entre ellas y que están intentando decirse algo real por primera vez. Hubo silencios largos, hubo frases que empezaban y se cortaban. Hubo momentos en que ella miraba el piso y yo esperaba sin decir nada. Camila me dijo que entendía que yo había hecho mucho, que no lo había visto bien, que me había pensado como una extensión de su mamá en lugar de como una persona con su propio lugar y sus propias cosas que valían. Le pregunté si sabía por qué había pasado eso. Dijo que no completamente. Le dije que en parte era porque nadie le había pedido que lo viera diferente, que su mamá, queriendo evitar conflictos y protegerla, había permitido que la relación entre nosotros se quedara en la nada, y que yo, por miedo a crear problemas, había aceptado esa nada en lugar de hacer algo diferente. Le pregunté algo que llevaba mucho tiempo queriendo preguntarle. Le dije que una vez me había presentado frente a sus amigas como el marido de su mamá, sin nombre, sin relación, sin nada que indicara que yo era alguien específico en su vida. Y le pregunté si sabía cómo me llamaba. Me miró. Le dije mi nombre. Tardó un momento. Y después dijo mi nombre también. Le dije que era un buen lugar para empezar. Han pasado casi 1 año desde esa noche en el garaje. Camila tiene 21 años ahora. Sigue trabajando en la librería además de estudiar, y algo en esa combinación le ha dado una independencia y una solidez que no tenía antes. No somos cercanos, no llegamos a eso, y es posible que nunca lleguemos, porque los primeros años de una relación dejan una textura que no se borra, aunque uno quiera. Pero hay algo que antes no existía, un respeto básico, concreto, construido de a poco. Ella me saluda cuando llego. A veces me pregunta cosas, a veces me muestra algo que le importa. Son gestos pequeños, pero son genuinos, y los gestos genuinos pequeños valen más que los gestos grandes, que son performance. Con Valeria seguimos en terapia. Hay conversaciones que ahora tenemos que 4 años antes eran impensables. No todas son cómodas, algunas son muy difíciles y dejan ese sabor específico de algo que costó, pero son reales. Valeria me dijo algo hace unos meses que me ayudó a cerrar algunos capítulos. Me dijo que nunca había tenido miedo de perderme hasta que entendió que era posible, que había asumido que yo iba a estar siempre, y esa certeza le había quitado la urgencia de cuidar lo que teníamos. No lo decía como excusa, sino como diagnóstico honesto de algo que había hecho sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Le dije que lo honesto era siempre mejor punto de partida que lo conveniente, aunque llegara tarde. Hace 3 semanas, Camila me mostró una fotografía que había sacado en el curso que ella misma había pagado y terminado. Una foto de la ciudad de madrugada, con las luces reflejadas en el asfalto mojado después de la lluvia. No era técnicamente perfecta, pero tenía algo propio, una mirada que era de ella y de nadie más. Me la mostró a mí primero. Me preguntó si la veía bien. Le dije que sí, que tenía algo, que se notaba que la había sacado alguien que estaba mirando de verdad y no solo disparando. Se quedó en silencio un momento, y después dijo, sin mirarme, la saqué pensando en el reflejo, en cómo algo puede parecer de una manera desde lejos y diferente cuando te acercas. No sé si era intencional, no le pregunté.
Hay cosas que no necesitan ser explicadas para ser entendidas. Le dije que era una muy buena foto. Ella asintió y se fue a su cuarto. Antes de cerrar, quiero decirles algo a los que están escuchando esto y que reconocen algo de su propia vida en alguna parte de lo que conté. No estoy diciendo que lo que yo hice sea lo correcto para todas las situaciones. Cada familia ensamblada es diferente, cada persona tiene su contexto, y no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. Lo que sí quiero decir es esto: hacerse invisible no compra paz, compra tiempo, y el tiempo llega con intereses que uno no había calculado cuando hizo el trato original consigo mismo. Si estás sosteniendo algo, económica o emocionalmente, en una situación donde tu bienestar y tu dignidad son tratados como opcionales, donde siempre hay una razón por la que vos tenés que ceder, pero nunca hay una razón por la que los demás tengan que cambiar algo, esa es la pregunta que vale hacerse. ¿Qué me dice mi aceptación de esto sobre lo que creo merecer? No te digo que hagas lo que yo hice, te digo que no esperes 4 años para hacerte esa pregunta. Y si esto te movió algo, si te reconociste en algún lugar de esta historia, cuéntemelo en los comentarios. No el comentario de 2 palabras, el real. Porque la única manera de saber si esto sirvió de algo es si me lo dicen. Suscríbanse si quieren seguir escuchando. Tengo más historias. No todas terminan igual que esta. Lo último que les digo, lo que me llevo grabado de todo lo que pasó, es esto. Una relación que solo funciona cuando uno de los dos se borra, no es una relación. Es una transacción con nombre de familia. El día que lo entendí fue el día que empecé a construir algo real. El garaje sigue oliendo a aceite viejo. La lámpara del techo sigue parpadeando. Todavía no la arreglé, pero ya no necesito el garaje para poder respirar.